Gloria a Dios. Qué iglesia tan hermosa esta. Y no hablo del auditorio, que también está bonito, sino que hablo de la iglesia, de ustedes. Así que yo pido que por favor le dé un aplauso al Señor por la vida de esta casa. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en este lugar. Gracias a los profetas Diego y Sandra Satizábal por la invitación, por la deferencia, por poder compartir con ustedes en esta mañana. Y para mí es un privilegio, el pastor decía que es un privilegio tenerme acá, pero para mí es el privilegio de poder compartir en esta casa. Los pastores de esta casa han sido de bendición en la República del Ecuador, en Guayaquil, donde estoy pastoreando, y reciban también un abrazo, un saludo de parte de nuestro pastor Jimmy Cepeda, es mi pastor, y también de la iglesia Restauración Familiar, donde yo, por la gracia de Dios, pastoreo. Sé que algunos estarán diciendo, ¿y ese niño va a predicar? ¿Ese joven va a predicar? Bueno, no soy tan joven como parezco, aunque sí soy joven, ¿verdad? Pero quizás aparento menos edad de la que tengo. Soy de aquí, de Colombia, de Buenaventura, y hace ya algunos años vivo en el Ecuador. Y yo quiero ir a la palabra en esta mañana, sin más preámbulos. ¿Cuántos creen que tienen un llamado de parte de Dios para su vida? ¿Cuántos creen que esta iglesia, Casa Profética de Oración, tiene un llamado a establecer el reino de Dios en este lugar, en esta ciudad, pero también en las naciones de la tierra? ¿Cuántos creen que de aquí saldrán personas que llevarán la palabra de Dios a muchas naciones? ¿Qué tal si mira al que está a su lado y dígale: yo creo que estás viendo al próximo predicador que el Señor levantará? Vamos, dígaselo. Yo creo que estás viendo al próximo predicador que el Señor va a levantar. Y probablemente usted haya escuchado o haya visto en alguna ocasión a este orador de 42 años de edad, conferencista internacional, un hijo de Dios. Él es cristiano, él es llamado Nick Vujicic. No sé si está en pantallas, pero Nick se hizo famoso en un cortometraje que se llama El Circo de las Mariposas. Si usted no lo ha visto, puede ir a verlo más tarde. Y Nick Vujicic, que es hijo de un pastor serbio, él tiene nacionalidad australiana y americana, tiene 42 años de edad, como usted puede ver en las pantallas. Es un hombre que hace una vida normal, practica natación, tiene su esposa, tiene una familia, tiene 4 hijos y tiene una vida que inspira a muchas personas. Aunque la mamá de Nick era cirujana, era una médico cirujano, ella tuvo todos los cuidados durante su embarazo. Sin embargo, Nick nació con algo que los médicos denominan agenesia, que es la imposibilidad del desarrollo de algún miembro. Hay agenesia ocular, quiere decir que alguien en su etapa de gestación, de formación, no se le forma un ojo. Hay agenesia también auditiva, donde probablemente a alguien no se le forme una de sus órganos, ¿verdad? De sus orejas, de su aparato que tiene que ver con la audición. Pero en Nick se produjo algo que se llama agenesia, también llamado tetraamelia, que es un síndrome en donde la persona nace sin ninguna de las 4 extremidades. Él solo tiene una parte de extremidad, un pedazo, un poco de pie, podríamos decir, en su parte inferior izquierda. Sin embargo, él no tiene brazos,
no tiene piernas, padece de esta malformación congénita, agenesia, o también llamada tetraamelia. Y probablemente usted lo haya visto a él dando conferencias, ¿verdad? Lo ponen encima de un atril, encima de una mesa, y su vida cotidiana es una inspiración para muchas personas alrededor del mundo. Tengo uno de sus libros que lo estoy leyendo, llamado Un espíritu invencible, y ahí encontré el siguiente fragmento que quiero compartir con ustedes. Dice Nick Vujicic: sabrás que has encontrado una pasión cuando tu talento, conocimiento, energía, enfoque y dedicación se unifican de tal manera que te entusiasmas como un niño con su juguete favorito. Él continúa diciendo en este fragmento de su libro, Un espíritu inquebrantable o un espíritu invencible: estás hecho a la medida de tu propósito. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Estás hecho a la medida de tu propósito, tal como yo estoy hecho para el mío. Y pregunta Nick: ¿qué te impulsa? ¿Qué te entusiasma cada día? ¿Qué harías sin cobrar ni un centavo, solo por el placer de hacerlo? Continúa diciendo: ¿qué es aquello de lo que nunca querrías jubilarte? O sea, ¿qué es aquello que usted haría y quisiera hacer hasta cuando fuera una persona adulta mayor, ya un anciano, aunque prácticamente faltaran sus fuerzas, pero que usted quisiera seguir haciendo? Y él continúa la serie de preguntas, y la siguiente es: ¿hay algo que quieres hacer por lo que estarías dispuesto a renunciar a todo lo demás? ¿Qué tienes prisa en hacer? Pregunta Nick Vujicic. Y yo pensaba que este hombre pudo haberse conformado a una vida rutinaria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Convengamos que este hombre, por su forma, por su condición en la que nació, pudo haberse conformado a una vida rutinaria. Quizás pudo conformarse a vivir de la caridad de las personas, de la limosna. Quizás pudo encerrarse en una habitación durante la mayor parte de su vida, su infancia, sufrir de depresión, de ansiedad, sufrir de estrés y prácticamente no tener comunicación con el mundo exterior. Probablemente este hombre, una de las opciones que tenía en su vida era quedarse aislado, quedarse encerrado y sumido en problemas psicológicos, en problemas personológicos que prácticamente lo hicieran una persona invisible. Este hombre pudo haberse conformado con no tener ningún estudio. Sin embargo, es un hombre que estudió, se preparó en el ámbito de las finanzas, pero también en el ámbito de la oratoria. Probablemente este hombre pudo depender de la voluntad de alguien más y tener que ser llevado, asistido por alguien más durante toda su vida. Sin embargo, y quiero decirte esto, sus limitaciones físicas no impidieron y no han impedido que él sea una inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Este hombre no permitió que la situación con la que él nació, la condición con la que él nació, sus limitaciones físicas, el problema de tetraamelia, no poder desplazarse como lo hace una persona que no padece de esa condición. Sin embargo, él no permitió que eso sea un impedimento. Este hombre tuvo que desarrollar en su vida algo que los psicólogos llamamos
la resiliencia. Diga conmigo, resiliencia. Y este término llamado resiliencia, la psicología lo adoptó, no es un término netamente psicológico, pero lo adoptó porque es la capacidad que tienen los metales de poder volver a su estado original. Entonces la psicología adopta este término de resiliencia, este concepto de resiliencia, y le da la definición de el poder sobreponerse a las situaciones de la vida, a las experiencias de la vida. Porque, amada iglesia, casa de oración profética o casa profética de oración, la vida está llena de experiencias. Amén. La vida está llena de experiencias. Y la experiencia es el conjunto de vivencias, el conjunto de percepciones, el conjunto de conocimientos, situaciones que hemos tenido que vivir a lo largo de la vida. La vida está llena, la vida es un cúmulo de experiencias. Todos los que estamos aquí en este auditorio tenemos experiencias minuto a minuto. Cada día tenemos experiencias que se traducen como vivencias. Y esas vivencias pueden ser positivas o pueden ser también negativas. Esas vivencias pueden ser buenas, pero también son vivencias que nos causan dolor. Probablemente tuviste que pasar una situación muy dolorosa. Probablemente estoy frente a personas que tuvieron que experimentar la pérdida de un ser querido. Probablemente alguien en este auditorio está elaborando el duelo por la pérdida de un ser querido. Probablemente te quedaste sin trabajo. Probablemente te quedaste sin el sustento económico material. Pero probablemente no tenga que ver con algo físico o material, sino también con algo afectivo. Alguien te dijo que ya no te quería. Alguien te dijo que ya no quiere estar contigo, que ya no quiere compartir su vida contigo. Probablemente alguien te abandonó. Probablemente, y algo que es muy lamentable, pero probablemente un hijo con el que tú invertiste tiempo, recursos, amor, lo cuidaste desde niño, desde niña, hoy tiene un comportamiento hostil para contigo, que eres madre. O como decía el pastor, el profeta, hace un momento, ayer se celebraba el Día de la Mujer y probablemente nadie te saludó, probablemente nadie te felicitó, probablemente, espero que no haya sucedido, pero suele suceder, probablemente el hombre con el que compartes tu vida, probablemente ayer tuvo un mal comportamiento contigo. Todo eso es lo que se llama experiencia, vivencias. Y nosotros, la vida es un cúmulo de ese tipo de cosas, de situaciones. Así como un día podemos hacer una curvatura de nuestra vida y un día nosotros estamos acá en el momento más feliz porque quizás se dio aquel negocio que tú esperabas, porque quizás salieron las cosas como tú habías planificado, pero probablemente en pocos minutos, días, quizás estés en la parte más baja y hayas tenido que experimentar situaciones dolorosas. Pero yo quiero decirte que hay buenas noticias para ti en esta mañana. La Biblia dice en Isaías capítulo 61, versículo 3, en la versión Dios habla hoy, que Él ha venido a dar a los afligidos de Sión una corona en lugar de ceniza, en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto. ¿Cuántos lo creen? Cantos de alabanza en vez de desesperación. Y dice, los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Yo creo que eso va a suceder en esta mañana, en este lugar. El Señor te dice que Él ha preparado para ti una corona en vez
de ceniza y un perfume en lugar del llanto. Dios es el único que puede cambiar el lamento en alegría, el lamento en llanto. Dios es el único que puede transformar, cambiar toda nuestra existencia. Cuando Dios llega a nuestra vida, podemos entender que Él puede cambiar lo peor en lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Vamos, yo creo que no me están escuchando en esta mañana. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando sabemos de que Dios está con nosotros, entonces entendemos que Él puede cambiar lo peor en lo mejor. La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile, en alegría. Y si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo en esta mañana, dándole la gloria a Dios, al saber que Él cambió todo mi lamento en baile. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas, vamos, dígale que está a su lado, dígale todas las cosas, dice, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y todas las cosas se refiere a las cosas buenas y a aquellas que no son tan buenas. Las buenas temporadas y las que no son buenas temporadas. Pero lo importante es reconocer que cuando nosotros estamos siendo más atraídos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando yo paso por buenas temporadas, debo entender que eso pasará. Pero también cuando pasamos por temporadas malas, temporadas difíciles, debo entender que también eso pasará. Yo quiero decirte en esta mañana, lo que pasa, pasa, pero en nosotros va a permanecer, a prevalecer el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Así que yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios que ese llanto no va a durar para siempre. Dice que solamente por la noche, pero que por la mañana veremos su misericordia, veremos la gloria de Dios. Tu situación va a cambiar, tu familia no se va a perder, tus hijos no se van a perder, porque hay una palabra de parte de Dios en tu vida que se va a activar en esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. Yo sé que esta es una casa donde hay mucha palabra y donde hay palabras proféticas, pero yo quiero decirte en esta hora que la razón por la cual una palabra se puede cumplir en nosotros es porque la palabra lanzada, la palabra se adelanta a cumplir, a preparar el camino. Y quizás usted ha tenido que pasar mucho tiempo, una palabra te dieron. Quizás te dieron una palabra, mujer, y tú dices, pero ¿cuándo se va a cumplir? Pero todavía no veo la manifestación. Yo quiero decirte que esa palabra ya corrió a cumplir, a preparar el camino. Pero cuando llegue el Kairos, que es el tiempo de puertas abiertas, Dios cumplirá lo que Él te ha prometido. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero decirte en esta mañana que Dios tiene el carácter para cumplir aquello que ha prometido a tu vida. Aleluya. Los procesos, las vivencias, las experiencias en las que Dios nos introduce tienen un efecto de ajuste en nuestra vida. Nosotros vemos el inicio del proceso, pero Dios ve el final. Esto quiere decir que lo que para nosotros comienza, para Dios ya fue. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. ¿Cuántos creen que ese Dios que restaura está en esta mañana en este lugar? Y Dios restaura todo lo que pasó. Yo no sé qué necesitas que en tu vida sea restaurado. Aquí está el Dios que restaura.
Yo no sé qué necesitas que en tu vida sea transformado. Aquí está el Dios que transforma. Yo no sé cuál es la nueva oportunidad que tú vienes buscando. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios es el Dios de las cosas nuevas. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas nuevas. La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y este domingo 9 de marzo hay una nueva misericordia para tu vida. Hay un nuevo comienzo para tu vida. Hay un reinicio para tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 al 12. Me encanta este pasaje, profeta. ¿Sabe por qué? Porque Salomón, el sabio Salomón, habla de al menos 14 temporadas. Y él dice, hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de lanzar piedras, hay tiempo de recoger las piedras, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de no abrazar. Y después de que Salomón habla de estas 14 temporadas al menos, aunque algunos estudiosos dicen que son 18 temporadas, él termina diciendo lo siguiente: he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. O sea, quiere decir que la temporada que tú estás viviendo en el concepto tuyo, quizás no tiene razón de ser. La temporada que tú estás viviendo, quizás tú dices, Señor, pero ¿por qué me toca vivir esto? Venía con un hermano que vivió una temporada difícil y en ese tiempo él decía, yo no entendía el propósito de Dios. Tuvo que pasar una temporada muy difícil con la salud de su mamá. Pero después, cuando él empezó a comprometerse con Dios, entendió lo que dice el sabio Salomón. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión, dice Salomón. Mire esto es poderoso. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Pero no dice que nos debemos alegrar cuando las cosas están bien. En Ecuador, yo no sé aquí, pero en Ecuador cantan una canción, los del Antiguo Testamento, o sea, los de la vieja guardia, cantaban una canción que dice, alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien. Qué bueno es. ¿La conocen? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero dice, pero yo le alabo desde mi quebranto. No canto porque si canto usted va a salir corriendo en esta mañana, así que mejor predico. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas están bien. Pero Dios quiere que cuando tu fe sea probada, dice el apóstol Pedro, sea hallada en alabanza. En otras palabras, Dios quiere gente que diga, Señor, no entiendo lo que está pasando. Señor, no quisiera tener que vivir esta experiencia. No quisiera vivir esta situación, esta prueba. Pero en medio de todo eso, yo te voy a alabar. Mi alabanza no va a cambiar. Mi confesión no va a estar determinada por mi situación. Yo creo que esta casa profética de oración le da siempre la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa que vengan las pruebas, no importa que venga la situación difícil, siempre vamos a alabar a Dios. Aleluya. Alabar a Dios. Ahora, ¿por qué hablo de experiencias? ¿Por qué comencé hablando de esto, de vivencias, experiencias? Porque Dios usa la experiencia, la vivencia de cada uno
para poder transformar. Uno de los efectos o de los fines de la experiencia es traer aprendizaje a nuestra vida. Y yo quiero nombrarte algunos hombres de la Biblia. Moisés nació hebreo, pero se crió en el palacio del faraón de Egipto. Y haberse criado en el palacio del faraón egipcio lo hizo que él sea entendido no solamente en la parte de arquitectura, pero también puede ser un hombre valiente. Y Dios lo usó para poder ser el libertador del pueblo de Israel. José fue vendido. Los hermanos pensaron deshacerse de José. Primero lo meten en una cisterna, luego lo venden a unos mercaderes ismaelitas y ellos pensaron que ese era su final. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Lo que para muchos es tu final, para Dios tan solo es el vehículo que te llevará a tu más grande bendición. Para los hermanos de José, venderlo a estos mercaderes era el final de José, era deshacerse de José, era prácticamente desterrar a José. Pero lo que ellos no sabían es que esos mercaderes se iban a convertir en el vehículo que lo llevarían a Egipto, y que Dios le daría tanta gracia a José en Egipto que se convertiría en el segundo después del faraón. Por eso lo que para muchos es tu final, para Dios es el vehículo que te introduce a tu más grande bendición. Esta experiencia tuvo que ayudarle. David estaba en el desierto cuidando las ovejas, pero cuando estaba cuidando las ovejas, él estaba siendo entrenado para poder matar al gigante. Por eso cuando se presenta delante de Saúl, le dice: tu siervo era pastor de ovejas, y si venía el león, el oso, yo me enfrentaba a ellos. Pero lo que David no sabía en ese momento, porque David quizás pudo haberse sentido también un poco de injusticia, porque yo estoy cuidando acá las ovejas en el desierto, mientras mis hermanos están en casa. Y David tenía que soportar el frío del desierto, el calor del desierto. Pero en ese calor, en ese frío del desierto, en esa inclemencia del clima del desierto, David pudo escribir los mejores salmos. Yo quiero decirte en esta mañana, la prueba no viene para reprobarte. Dios no te prueba para reprobarte. Dios te prueba para promoverte. Dios te prueba para poder sacar lo mejor de ti. La crisis no está diseñada para matarte. La crisis está diseñada para desarrollarte. Si usted lo cree, dígame amén y dele un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. David no sabía, pero el león y el oso lo estaban entrenando para poder enfrentarse al gigante. David mató al gigante, 1 Samuel capítulo 17, y eso no termina ahí. David huye con la espada de Goliat a la tierra de Gat. Y cuando los hombres de la tierra del gigante lo ven a David, dicen: este fue el que mató a nuestro guerrero. Así que ellos se van encima de David, querían matarlo a David por haber matado a su paladín, a su gigante, a Goliat. Y David tenía que entrar a otra fase, y era de poder adorar a Dios en todo momento. Me encanta. 1 Samuel capítulo 21, no lo van a proyectar, pero quiero contextualizarlo. 1 Samuel capítulo 21 dice que David fue llevado delante del rey Abimelech. Cuando lo llevan delante del rey Abimelech, David tuvo que fingir estar loco. David se había dejado crecer la barba. David dejaba que la saliva corra por las barbas. David empezó a arañar las paredes del palacio. Cuando el rey ve esto, ve esta escena que hace David,
El rey dice: yo no necesito más locos en mi palacio, así que déjenlo ir a este hombre. Y a David lo dejan ir del palacio. David se dirige a una cueva llamada la cueva de Adulam. La Biblia dice que en esa cueva habían 400 hombres que estaban afligidos de corazón, hombres que estaban menesterosos, hombres que habían perdido toda esperanza, hombres desesperanzados, hombres que estaban endeudados, que probablemente habían dejado a su familia y se habían encerrado en esa cueva para dejarse morir. Ahí nadie cantaba, en esa cueva nadie adoraba, en esa cueva nadie sonreía, en esa cueva todos se quejaban. Era llena de oscuridad la cueva, pero me encanta. ¿Sabe por qué? Mi salmo favorito es el Salmo 34 y el contexto es lo que le acabo de contar. David tuvo que salir huyendo, David tuvo que fingir estar loco, y cuando llega a esa cueva donde están los menesterosos, los afligidos, los que habían perdido toda esperanza, David no entra diciendo: ay, de la que me salvé. David no entra triste, David no entra cabizbajo, David entra cantando como lo hace un verdadero hijo de Dios. David entra diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. David entra cantando porque David había entendido que en el momento de mayor oscuridad, de mayor prueba, es donde mayor tenemos que levantar nuestra alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. David pudo haberse contagiado. Hay un término que se ha acuñado en psicología, su pastor lo debe conocer, y es la desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida es este sentimiento de imposibilidad de poder lograr algo. Pero me llama la atención porque dice desesperanza aprendida. O sea que no nació contigo, o sea que no nace de ti, lo aprendes de alguien más. Cuando te juntas, te unes con alguien que habla negativamente, cuando te unes a alguien que dice: no, es que la situación no va a cambiar, es que no vamos a poder comprar el terreno, es que no vamos a poder crear la escuela que queremos, es que no vamos a poder hacer esto, lo otro. Yo nací pobre porque así siempre mis padres fueron pobres y yo también soy pobre. Yo veo a gente que dice: es que mi enfermedad, y yo vivo con mi enfermedad. Y yo le digo a esas personas: pero ¿por qué hace suyo algo que no es suyo cuando la palabra dice que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados? ¿Por qué hablas negativamente? ¿Por qué dices no tengo? ¿Por qué dices que Dios no te puede proveer? Cuando la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. No es conforme a tus capacidades, es conforme a sus riquezas. ¿Y cuántos creen que en el reino no hay crisis? No es conforme a lo que tú tienes, no es conforme a lo que tú puedes, no es la familia de donde vienes. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios ha preparado un destino profético para tu vida, un propósito, y Él lo va a cumplir. Tu origen no puede determinar tu destino. Tu origen no puede determinar tu destino. Si no, yo no pudiera estar frente a ustedes en esta mañana. Mi mamá está aquí, no puedo mentir. Primero, porque no puedo mentir, porque no está bien. Y segundo, porque tampoco me dejaría mentir. Hasta los 2 años de edad, ella pensó que yo no iba a hablar, que yo iba a ser un niño mudo, porque yo solamente le señalaba las cosas. Y después, cuando hablé,
como hasta los 10 años o más, era tartamudo. Entonces primero pensó que iba a ser mudo. Después, entonces hablaba, pero era tartamudo, gagueaba, así conocen, ¿no? Aquí esta expresión. Era tartamudo. Entonces yo tengo una hermana que es mayor, 4 años, y ella me ayudaba a terminar las frases. Ella decía, quiero coca, y ella decía, cola. Eso. Entonces era ilógico. Fui tímido la mayor parte de mi adolescencia y también parte de mi juventud. Así que pensar hablar frente a una multitud, pensar dedicarme a ver personas todos los días, mirarla a los ojos, escucharla, hablar, porque es mi profesión como psicólogo, pensar en eso era una utopía, era una locura, era algo que no encajaba. Pero qué bueno que llegó Dios. Qué bueno que llegó Dios a tu vida. Y si tú vienes por primera vez, Dios propició este momento, esta cita divina. Qué bueno que llegó Dios y nos hizo entender que nuestro origen no tiene por qué determinar nuestro propósito. Que si nuestros padres murieron de una enfermedad, pues nosotros no vamos a morir de esa enfermedad. Que si mis padres llegaron hasta aquí, pues Dios me va a ayudar a avanzar mucho más. Y que la generación que viene después de mí también conquistará cosas que yo no logre conquistar. Qué bueno que vino Dios. Qué bueno que llegaste a esta casa en donde puedes entender que el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida es superior a cualquier fracaso que hayas tenido que experimentar. Qué bueno que estás en este lugar para que puedas comprender de que Dios todavía no ha terminado contigo y que lo mejor todavía está por manifestarse en tu vida y en tu familia. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, número 1, trabaja en aquello para lo que fuiste llamado. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido cansados. ¿Cuántos se han sentido cansados? Hasta los pastores, todos. Yo siempre digo esto en la iglesia donde predico y se lo quiero compartir. Qué bueno sería que los que ministramos acá arriba, los que cantan, los que danzan, los que predicamos, qué bueno sería que tuviéramos la vida resuelta, ¿sí o no? Qué bueno sería que usted pueda decir, ese hombre no tiene nada de qué preocuparse, tiene su situación sentimental resuelta, tiene su situación económica, financiera resuelta, nunca se enferma, nunca padece de nada, no pelea nunca con su cónyuge, nunca sus hijos son groseros, y que uno pudiera vivir una vida prácticamente como en una burbuja. Qué bueno sería que los que estamos acá tuviéramos una vida resuelta. Pero ¿sabes qué? Hemos entendido que una cosa es cansarse, que es normal sentirse cansado, pero otra muy diferente es renunciar. Es normal sentirse cansado, pero no fuimos llamados a renunciar. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que perseveramos, de los que confiamos en el Señor. No sé si lo puedan proyectar, no le di ese versículo a los de multimedia, pero no somos de los que retrocedemos. Y sabe que esa palabra en el original quiere decir que no somos de los que bajamos las velas. Y bajar las velas es cuando una embarcación dice, ya no hay nada que hacer, vamos a bajar las velas. Bajar las velas o también lavar las redes es como cuando Pedro y sus compañeros le dijeron, Señor, lo hemos intentado toda la noche, pero no hay peces. Los peces no vinieron esta noche. No hay peces. Y el Señor le dice, pero vamos, boga mar adentro. Y a alguien Dios le dice, boga mar adentro.
Quizás te has cansado de orar por tu esposo. Dios te dice, boga mar adentro. Quizás crees que no vas a poder con esa célula, esa casa de oración, pero Dios te dice, boga mar adentro. Quizás alguien ha venido para inquietarte, pero Dios te dice, ven, vamos, boga mar adentro. Quizás has tenido el deseo de renunciar, pero el Señor te dice, vamos, boga mar adentro. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. O sea, no estamos llamados a retroceder. Aunque podemos cansarnos, es normal que uno se canse, pero no llamados a renunciar. Considero que la clave para no renunciar es cuando sabes quién te llamó y te apasionas por seguir a aquel que te llamó. Yo sé que esta iglesia ama la presencia de Dios. Amén. Yo sé que ustedes tienen buenos tiempos de oración, de clamor a Dios, de mucho trabajo, también de mucha oración, mucha palabra. Pero tienes que apasionarte por Dios. No puedes renunciar, no puedes bajar las velas, no puedes lavar las redes, porque Dios todavía no ha terminado. Josué capítulo 14, acompáñeme por favor. Capítulo 14, versículo del 10 al 12. Aquí está hablando un hombre llamado Caleb. Caleb significa sabueso. Era un perro en el buen sentido de la palabra. Él podía olfatear, podía oler el plan, el propósito de Dios. Y cuando Caleb habla con Josué, le dice, ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida. ¿Sabes por qué? Porque el propósito preserva la vida. El Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Wow, cuando yo veo la historia de Caleb, yo digo, qué bueno sería que a los 85 años yo pueda decir, Señor, todavía tengo fuerzas. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra hasta cuando sea un anciano. Yo sé que falta mucho tiempo para eso. Yo quiero predicar tu palabra hasta cuando sea muy avanzado en edad. Pero más allá de predicar la palabra de Dios, aquí está hablando un hombre, Caleb, que le dice, Dios me dio una palabra hace 45 años. Dios me profetizó algo, me dijo algo. Y yo vengo a decirte, no importa cuánto tiempo haya pasado, mantente creyendo en la palabra que Dios te dio. Camina en la palabra que Dios te dio. No tienes por qué escuchar voces ajenas. Ana, llegó el momento en que un día dijo, no tengo por qué escuchar a Penina. Se cansó, se levantó, fue a orar y le dijo, Señor, si tú me concedes a un hijo, nació Samuel, si tú me concedes, Señor, entonces yo lo voy a ofrecer. Y yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, deja de escuchar las voces negativas que te dicen que no se puede. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que para el que cree,
todo le es posible. Aleluya. Vamos, ¿cuántos creen que todo es posible en el nombre de Jesús? Si usted lo cree, déle un aplauso más fuerte que eso. Aleluya. Todo es posible. El Dios de lo imposible está en esta mañana, en este lugar. Empleos te van a tocar para que vayas a trabajar. Puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Yo siempre le digo a los hermanos de mi iglesia, le digo, hermanos, por lo menos vayan y compren el pasaporte. Ay, pastor, pero es que, ¿y para dónde vamos a ir? No sé, de Guayaquil a Perú son solamente 4 horas de distancia. Por lo menos vaya a Perú. Y después se vienen para Colombia. Acá los van a recibir, ¿verdad? Y después se vienen para Colombia. Y después te vas para alguna parte. Pero tienes que atreverte a dar el primer paso. Recuerda que el mar no se abrió hasta que Moisés y el pueblo no dieron el primer paso. Es necesario que primero te mojes los pies. Y si tú te mojas los pies, das el primer paso, aunque el mar todavía no se haya abierto, aunque todavía veas la situación, la circunstancia, la enfermedad. Pero si tú hoy te atreves a dar el primer paso, entonces Dios se encargará de abrir el mar para que tú puedas cruzarlo en seco. Dios se encargará de llevarse esa enfermedad. Dios se encargará de proveerte lo que tú necesitas. Dios se encargará de convencer a la persona que tenga que convencer. Dios se va a glorificar en tu vida. Vamos, ¿cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya. ¿Y sabe qué? Esto no es emoción, son principios. No se trata de emocionarse y decir no, se trata de creer, son principios. La Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Ahora, número 2, la actitud es determinante. Alguien dijo, es tu actitud con C y no tu aptitud con P la que determina tu altitud. O sea, no es lo que sabes, no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Qué actitud tienes? Porque hay gente que sabe, pero no hace. Y el ejemplo de Caleb es un desafío para nosotros. Tenía 85 años, pero él estaba diciendo, deme el monte y yo voy a expulsar en el nombre de Jehová a los gigantes que están en ese lugar. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Y qué? Y las actitudes. Que renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sabes por qué? Porque todo comienza con una idea. Y si usted llega a la iglesia y alguien por alguna razón no lo saludó porque se distrajo o por cualquier cosa, y usted dice, en esa iglesia no me quieren. Pensamiento. Pero después usted toma una actitud. Y después de tomar una actitud que es interna, subjetiva, usted empieza a tomar un patrón de conducta. Entonces hay gente que tiene pensamientos, yo no puedo, y su actitud es de no poder. Y su comportamiento o su patrón de conducta es de no poder, no intentar, no lo intenta, no se atreve, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque alguien te enseñó que no era para ti. Yo soy pobre, ¿por qué? Porque alguien me enseñó que somos pobres. Mire, mi mamá es una mujer muy sabia. Y resulta, voy a decirle 2 cosas. Espero que no se vaya a reír, pero bueno. En la escuela, usted sabe que los niños hacen bullying. En la escuela me decían, mi apellido es Alegría. Entonces me decían, Alegría tiene la cabeza muy grande, es cabezón. Y a mí eso como niño me molestaba. Y yo decía, iba a la casa y
y decía: mamá, en la escuela me molestan, me dicen que yo soy cabezón. Y mi mamá me decía: tranquilo, no le haga caso a esos niños. Lo que ellos no saben es que usted, si es cabezón, es porque tiene mucha inteligencia dentro de esa cabeza. ¡Wow! Entonces, cuando me decían eso, yo ya no me enojaba. Yo decía: es porque necesito guardar toda la inteligencia, toda la información. Pero también me decían, usted sabe que los niños a veces preguntan: ¿tú eres rico o eres pobre? Entonces los niños me preguntaban: ¿tú eres pobre? Y yo no sabía si era rico o era pobre. Entonces yo fui y le pregunté a mi mamá: mamá, ¿yo soy rico o soy pobre? Y mi mamá me decía: usted y toda su familia somos ricos porque tenemos la gracia de Dios. Y aunque yo veía que no éramos ricos porque no había lo que en otras casas había, no había carro, no había una casa grande, aunque yo veía que alquilábamos, pero mi mamá me decía: somos ricos porque tenemos la gracia de Dios. Eso se llama actitud. Entonces ese pensamiento que mi mamá me metió, ese pensamiento yo lo adquirí. Entonces tomo una actitud y esa actitud me hace tomar un comportamiento o un patrón de conducta. Por eso, para pararte con resiliencia, para pararte recto delante de la vida, necesitas convencerte, necesitas saber de que eres un hijo de Dios, de que Dios está contigo, de que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, pero también que cuentas con el favor del dueño absoluto de todas las cosas. Si usted lo cree, dígame amén. Aleluya. Por eso, cuando me ha tocado ir a algún lugar, el otro día, hace creo que 2 años, estaba en Europa y fui solo. Hice solo un viaje a Europa, estuve con un amigo que se casó, prediqué en su boda, pero después yo le dije: quiero ir a otros países. No, Andrés, me dice, después cuando vengas yo te acompaño. Sí, tú porque ya te casaste te vas de luna de miel, pero yo qué hago el resto de tiempo. No, yo quiero viajar, le dije. No, pero es que mira que acá se habla francés, inglés, italiano. Yo voy a ir. Y en el nombre de Jesús me lancé. Y estuve solo en 4 países, en algunas ciudades de esos países. No se lo digo para vanagloriarme, Dios sabe que no es así. Te lo digo para que, y la gente me decía: pero ¿y usted solo? ¿Y cómo hizo? Y es que yo soy un hijo de Dios. Y es que donde yo voy, Dios abre puertas. Es que donde llega un hijo de Dios, el Señor se encargará de que haya favor y que haya gracia. Debes tener eso en tu pensamiento. Debes también entender que no es por tu habilidad, que no es por tu destreza, sino por la gracia de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo, ya estoy terminando, dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8, dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Debes pensar en lo de arriba. Yo quiero decirte que acá en la tierra probablemente están diciendo que tú eres un fracasado, que tú ya estás terminado. Probablemente te han dicho que te vas a morir, te han dado un diagnóstico y un pronóstico negativo, pero allá en el cielo están diciendo que no vas a morir, sino que vas a ver la gloria de Dios. Acá te dicen, vamos, denle un aplauso al Señor. Acá te dicen que tú ya no puedes,
que tú no calificas. Qué bueno que te digan que no calificas, porque yo he entendido que cuando no calificamos según el estándar del hombre, sí calificamos según el estándar de Dios. David no calificaba. David estaba detrás de las ovejas, pero Dios lo sacó de detrás de las ovejas, porque Dios es el que hace cosas inusuales. Dios es el que hace habitar en familia a la que es estéril. Dios es el que hace las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Piensa en cosas grandes. Y por último, el tiempo es ahora. Es ahora. Vamos, diga al que está a su lado. Es ahora. It's now en inglés. El tiempo es ahora. Y hay esta historia, right now. Hay esta historia en Esther, capítulo 4, versículo 3 al 14. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Ahora, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe? ¿Me puedo bajar? Sí, pastor. ¿Quién sabe si no has llegado para un momento como este? Y voy a pedir que el grupo, por favor, me acompañe. Eso es a lo que yo le llamo un momento Esther. Vamos, diga conmigo, un momento Esther. Esther no podía entrar como ninguna reina lo podía hacer. No podía entrar si el rey no la llamaba. El rey no la había mandado llamar. Así que Esther, atreverse a ir donde el rey, era prácticamente una sentencia de muerte. Ella podía morir. El rey podía decir, yo no te llamé, y podía mandarla a matar. Pero su primo le dice, tú no vas a escapar, porque si tú no lo haces, la liberación va a venir de cualquier otro lugar. Si tú no te levantas por tu familia, alguien más lo va a hacer. Si tú no estás dispuesto a cumplir con el propósito de Dios para tu vida, alguien más lo va a hacer. Si tú no estás dispuesto a cumplir con lo que Dios ha establecido, alguien más lo va a hacer. De alguna forma vendrá liberación. Pero el Señor le dice, pero quién sabe si para este momento, vamos, diga conmigo, para este momento, este es tu momento adecuado. Este es tu momento o tu tiempo Kairos. El tiempo Kairos es diferente al tiempo Cronos. Creo que ustedes ya lo saben. El tiempo Cronos es el tiempo cronológico, la forma como nosotros hemos prácticamente clasificado el tiempo. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, etcétera, etcétera. Pero el tiempo Kairos, que es el que conocemos como tiempo de Dios, tiene otra connotación y es oporto, de donde viene la palabra oportunidad. Oporto en el griego quiere decir puertos abiertos. O sea, cuando en Grecia los barcos estaban en el puerto y le decían no puede salir porque no hay condiciones para salir, los barcos tenían que quedarse en el puerto. Yo vengo de un puerto, Buenaventura, y si usted va a Buenaventura, en las tardes usted ve cómo los barcos salen y entran. Pero cuando hay marea baja, los barcos no salen ni tampoco entran. Esperan el tiempo oporto. O sea, oporto de puertos abiertos. De la palabra oportos, de oportos, viene oportunidad. O sea, que oportunidad quiere decir
tiempo de puertos abiertos. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y quizás en tu tiempo cronológico tú dices: Señor, ya he esperado mucho, ya no voy a orar, ya no voy a hacer nada. Señor, ya se me pasó la vida. Señor, yo creo que ya no seré capaz. Señor, yo creo que eso ya no lo voy a poder cumplir. Pero Dios te dice hoy, en esta mañana: derriba todo argumento del enemigo, porque hay un tiempo de puertos abiertos para tu vida. Hay un tiempo de puertos abiertos para tu familia. Hay una palabra profética que se ha estado gestando, pero este es el tiempo de dar a luz. ¿Cuántas mamás hay aquí en esta mañana? Levanten la mano. ¿Cuándo es el momento de mayor dolor en el embarazo? Mamás. ¿Ah? ¿Cuándo está próximo al parto? ¿Verdad? ¿Y a cuántos le gusta experimentar dolor? A nadie. Pero quiero decirte en esta mañana lo siguiente: aunque no nos gusta experimentar dolor, el dolor en términos de crecimiento es necesario. ¿Estoy siendo claro? No nos gusta soportar dolor, pero el dolor en términos de crecimiento es necesario. Las mamás de antes, las de ahora no, pero las de antes, decían que cuando el niño tiene fiebre, cuando el niño adelgaza, es porque está creciendo. O sea que ellas evaluaban el crecimiento del niño a partir de ¿qué? De una crisis. Ay, ¿me está entendiendo, sí o no? Ellas evaluaban el crecimiento a partir de una crisis. Y aunque quizás las mamás no tenían todo el entendimiento de esto, pero sí tenían la sabiduría y entendían que la crisis no viene para dejarte en ese lugar. La crisis no viene para relegarte, la crisis viene para desarrollarte. Hay tiempos en los que tenemos que experimentar dolor, pero Dios no los permite, los tiempos de dolor, de crisis, para reprobarnos, sino para promovernos. Y yo quiero decirte en esta mañana, alguien debe agarrar esta palabra. Si ha empezado a doler, es porque está a punto de nacer. Si ha empezado a doler, es porque pronto saldrá a luz aquello que un día Dios declaró sobre tu vida, tu casa, tu familia, tu iglesia, en el nombre de Jesús.